Buenas gente de YouTube, hoy les enseñaré un vídeo comentando todos los conocimientos básicos necesarios para hacer animaciones con Adobe Flash Profesional en un vídeo completo y fácil. Ojalá que mi forma de expresar sea amena y entendible. Si queréis descargarlo os dejo un link donde se enseña a descargar el programa abajo en la descripción, suerte con la descarga. Aclaro que a la hora de enseñar el programa hablaré con mi voz real. Y en cuanto el fin de este vídeo, es enseñar lo general de este programa en un solo vídeo, y así para que os podáis mover en cada aplicación del programa. Será un vídeo largo, pero después de ahora, haré un índice de cada cosa que diré, e indicaré cada apartado con una anotación. Así podéis ir donde os plazca XD, y así podéis ir donde queráis. Ya veréis cómo lo haré. Por los que se pregunten de por qué tanta inactividad. Es que me ha costado hacer este vídeo bastante, y por la duración y contenido del vídeo ya lo entenderéis. Os garantizo que si veis todo el vídeo ya tendríais lo necesario para hacer una buena animación. Con estos conocimientos, podréis hacer animaciones como la de hombres palo de arriba, o incluso cualquier animación de anime o cartoon. Bueno, y empecemos con el vídeo youtubers. ¡Buenas, mundo! Bueno, pues principalmente dividiremos el vídeo en varios apartados, así para los que ya sepan algo de lo que digo, puedan ir a las cosas que necesitan. Tendrán los apartados abajo en la descripción. Y indicaré con una anotación arriba cada uno de los apartados. Y los respectivos apartados serán: índice. Primero, los diferentes apartados para empezar la animación, ya sea crear con plantilla, crear nuevo o abrir un elemento reciente. Segundo, las utilidades de la barra de herramientas y colores y hacerla aparecer si no la tienes. Estos serían cada uno de los apartados de esta parte del índice. Tercero, utilidades de la línea de tiempo y hacerla aparecer si no la tienes. Y esto también serían cada uno de los apartados. Cuarto, animación de prueba. ¿Y cómo lo hice? Bueno, y estos serían todos los apartados. Expliquemos cada uno de ellos, ahora. Buenas, youtubers. Bueno, pues empecemos por la primera parte, los diferentes apartados para empezar la animación. Bueno, pues empecemos. Estos serían los apartados: crear con plantilla, abrir elemento reciente, crear nuevo y aprendizaje, y bueno, también ampliar. Y crear con plantilla ya sería hacer una animación ya con algo que te han dado por defecto, una animación que te ha dado por defecto plantilla, que te ha dado el Adobe Flash Profesional por defecto, que hay de varios tipos y puedes utilizar varios, para así no empezar desde cero, y si quieres empezarlo desde una base, pues va bastante bien. Mira, os enseñaré un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay varias cosas para empezar la animación. También hay paisajes que puedes hacer cosillas. Y mirad, bueno, os enseñaré por ejemplo este mismo. Pues como veis, puedes moverlo y puedes hacer una animación, pero también puedes pintarlo mientras. Y hacer cosillas y modificarlo a tu antojo. Y bueno, voy a quitar esto. Y luego abrir con un elemento reciente sería algo que ya has hecho anteriormente y lo has guardado, pues puedes apretarlo y modificarlo y hacer lo que quieras con él con abrir un elemento reciente. Y luego crear nuevo sería ya empezar desde cero con una plantilla blanca y hay distintas proporciones dependiendo de qué crear nuevo quieras hacer. Y luego estos son archivos de programación que sirven para hacer la animación. Pero bueno, lo realmente importante de todo esto y lo que os enseñaré y lo que generalmente hago en mis animaciones es en crear nuevo. Y generalmente utilizo el ActionScript 3.0. Mira, que sería esto, que es blanco y todo eso. Y bueno, solamente se capturaría la parte blanca. Y luego también hay otros que, como veréis, son de otras proporciones que también van bien. Podéis elegirlo a vuestro antojo, perdón. Y luego este aprendizaje, si queréis aprender más, si queréis ver cómo funciona la cosa, pues podéis aprender por vosotros mismos. Y luego Flash Exchange sería para si quieres añadirle mejoras o coger nuevos programas,
pues esto te puede servir. Y bueno, esto sería todo de la primera parte. Vale, vayamos con la segunda parte. Las utilidades de la barra de herramientas y hacerla aparecer si no la tienes. Vale, pues empecemos con la primera parte, que será cómo hacer aparecer la barra de herramientas. Si no la tenéis, lo que tenéis que hacer es esto. Yo la voy a quitar y os lo voy a enseñar. Vais a ventana, vais a herramientas y ya la tenéis. Perfecto, y si no la tenéis, igualmente con eso quiere decir que tenéis un error en el programa y no lo habéis descargado completamente. Y tendréis que volverla a descargar con el link que os he pasado enseñando a descargar el programa de otra persona y ya está. Bueno, youtubers, ahora vamos por el apartado A, que es explicar los colores. Vayamos a ActionScript 3.0 porque es la plantilla más buena, blanca, y es cuadrada. En cambio las otras son rectangulares, tienen formas diferentes. En cambio esta es cuadrada perfecta, que tiene unas proporciones totalmente perfectas y a mí me gusta más. Bueno, pues vayamos a esta o vosotros podéis ir a la que queráis, da igual, pero siempre que sea crear 9 y que sean las que ahora os estoy señalando. Vale, vamos. Pues en herramientas, las herramientas de colores son estas. El color de trazo sería por los bordes, el color que tiene que tener los bordes, y luego esto sería la parte de dentro, la parte interior del dibujo. Por ejemplo, si yo doy con el pincel, hago un dibujo, por ejemplo, lo pongo esto en negro, veréis que dentro está el color azul, pero si veis en los bordes, si os fijáis, puede ser de varios colores. Mirad, voy a poner un color bueno. Pues mira, por ejemplo, esto es el color de aquí, el color de aquí, el de los bordes, como os he dicho, y esta es la parte interior. Y mira, sería todo esto. También otra cosa, si dais a herramientas tendréis esto, pero también hay otro apartado para los colores que son las propiedades. La parte que voy a indicar y que creo que es necesaria que os enseñe es esta, que es, mirad, si veis bien, veis la parte de los bordes, ¿no? Los bordes es un color azul pero más oscuro. Pues para hacerlo más gordo, dais a trazo y lo volvéis más gordo, ¿lo veis? Y esta parte sería esto, de las propiedades. Las demás cosas las dejaré pasar porque no las suelo utilizar. Pero bueno, estilo sólido, también, bueno, también hay que indicar es que podéis cambiar el estilo de con puntos y todo esto de los bordes. Y bueno, podéis elegir lo que queráis. Y bueno, esto no hace nada. Y bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, que a la hora de hacer una capa, si por ejemplo queréis retocar una capa en concreto y no queréis que la otra capa se toque, por ejemplo, yo hago un dibujo en otra capa. Bueno, voy a hacerlo con otro color para que lo veáis mejor. Bueno, este. Pues mirad, lo que tendríais que hacer es poner esta parte, tocarlo y podréis retocar esta parte. Y si queréis solamente tocar una parte, hacéis desaparecer una parte y podéis, por ejemplo, borrar la otra. Y sería solamente eso. Luego se puede poner y hacer todo esto, ¿sabéis? Y bueno, dais control Z si queréis volver a poner el dibujo. Vale,
Pues ahora vamos por la parte B, el mouse negro o el ratón negro. Sería este y sirve para mover elementos, cosas. Por ejemplo, si haces esto, mueves lo que has indicado. Lo que has indicado y lo que estaba en el cuadradito. Por ejemplo, también esto. Hoy. También esto. Y si queréis los dos, pues también podéis los dos. Y ya está. También les digo que para hacer cuadraditos y seleccionar objetos tenéis que pulsar y mantener el botón derecho del ratón. Una propiedad del mouse negro es que a la hora de seleccionar un objeto, si dais aquí y luego seleccionáis un objeto, podéis cambiar el sombreado, la altura, el contraste y invertirlo y muchas más cosas. Para eso, como he seleccionado, pues puedo ir a propiedades y todas estas son las opciones: posición y tamaño, que a veces también se puede, por ejemplo, hacer más pequeño, posición y vista 3D, que sirve para rotar y también cambiar de posición el objeto, pero para eso puedes utilizar otras cosas como por ejemplo moverlo con el ratón, así que tampoco hace mucha falta. Efecto de color, que sería esto, aumentar el brillo y disminuirlo, veis que cambia. Y luego mostrar, que puedes hacer esto, una mezcla estándar, y puedes cambiar, por ejemplo, cosillas, como por ejemplo capa, o por ejemplo, mira, luz fuerte, o invertido, que en vez de azul aparece negro porque es la parte invertida del color. También, por ejemplo, más cosas, oscurecer, que parece ser que lo ha oscurecido, pero bueno, tampoco utilizo mucho estas cosas. Y luego es transparente o opaco. Y luego filtros, esta es la parte que me gusta más, porque puedes elegir en filtros todas estas cosas. Si dais aquí, y puedes por ejemplo poner el contraste de sombra, iluminado y más cosas, y ajustar el color. Por ejemplo esto de brillo, puedes por ejemplo poner esto como se hizo en la parte de aquí de efecto y color. Por ejemplo también, mira, una cosa que va muy bien, que es la sombra. Veis que ha cambiado. Pues mira, puedes también cambiar el color, puedes cambiar el ángulo y más cosas que podéis ir viendo y comprobar vosotros y ya veréis que sirven mucho estas cosas para algunas cosas que quieres hacer. Y bueno, esto es ya todo del mouse negro. Vale, pues ahora vamos con el apartado C, el mouse blanco. Vais a herramientas para encontrarlo y también se puede llamarse herramienta de subselección. Es este. Y bueno, damos y bueno, la función que tiene es convierte cuando tocas la figura en varias partículas, en puntitos, y con estos puntitos puedes hacer pinchos y deformarlo a tu antojo. Y bueno, sería esta la función que tiene. Ya está. Vale, pues ahora vamos por el apartado de herramienta de transformación y la de rotación. Pues mira, vamos ahora por la herramienta de transformación. La herramienta de transformación libre es esta, que sirve para seleccionar cosas, algo parecido al mouse negro. Mira, por ejemplo, si dais clic izquierdo, perdón, y seleccionáis las cosas que queréis mover. Dais clic derecho, os abre un cuadradito, pulsáis, mantenéis y podéis coger las cosas que queréis, que ponéis en ese cuadradito. Por ejemplo, esto,
hacer esto y siempre con la misma base. También a la hora de seleccionar con la herramienta de transformación puedes también cambiar cosas como el sombreado, color, brillo y más cosas en propiedades. No lo voy a citar porque si veis el apartado del mouse negro veréis parte de las aplicaciones que tiene, y es lo mismo. También en la herramienta de transformación libre puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, si seleccionas un objeto, puedes hacerlo rotar. Puedes también hacerlo más grande o más pequeñito. Y también puedes hacer otra propiedad. Por ejemplo, si seleccionas este objeto, puedes hacer un montón de estas cosas. Es decir, puedes hacer todas estas. Y una de estas voy a señalarla. Por ejemplo, esto. ¿Os dais cuenta que se deforma? Pues eso es lo que hace esta parte. La envoltura. Pero bueno, yo lo voy a poner así. Y ya está. También en la herramienta de transformación podéis hacer una cosa, que es rotar el objeto. Si queréis rotarlo así, pues solamente tendríais que moverlo a vuestro antojo. Y bueno, si queréis volverlo a poner a su forma original, control Z y ya está. Y luego, la herramienta de rotación 3D sirve para hacer rotar un objeto. Mirad. Por ejemplo, seleccionas uno, das clic izquierdo y dais a modificar, convertir en símbolo, ponéis símbolo 1, aceptar y mirad, dais clic y podéis moverlo. ¿Veis que es como una especie de rotación 3D? Pues hace eso. Va bastante bien, la verdad, para mover objetos y hacer todas estas cosillas. Va bastante bien. Te ahorras un tiempo en mover el objeto y hacerlo a tu manera. Pierdes menos tiempo. Y ya está. Vale, pues ahora vamos por el apartado de herramienta de lazo. Vais a herramientas, herramienta de lazo, y sirve para coger objetos. Prácticamente como la herramienta de selección. Y bueno, hay una propiedad que tiene, que es efecto de color, que si queréis cuando lo seleccionáis, pues podéis aumentar el brillo o disminuir el brillo y hacerlo más flojo, como queráis. Y ya está. También a la hora de seleccionar con la herramienta de lazo puedes también cambiar cosas como el sombreado, color, brillo y más cosas en propiedades. No lo voy a citar porque si veis el apartado del mouse negro veréis parte de las aplicaciones que tiene y es lo mismo. Vale, gente, ahora vamos por el apartado F, herramienta de pluma. Vale, pues para encontrarla hay que dar aquí a herramientas y aquí la tenéis, herramienta pluma. Y la función que tiene es hacer curvas perfectas. Diferentes curvas, tú le das la forma de la curva que quieres. Por ejemplo, das aquí, clic de izquierdo y luego pulsas fuerte en clic izquierdo la segunda parte y podéis modificar la curva. Veis que hay una curva y que puedes modificarlo como quieras. Y por ejemplo, yo doy aquí y entonces para ver la curva que has hecho y que aparezca en la animación, pues dais a cualquier herramienta, por ejemplo esto, y veis que se ha transformado en una curva azul porque yo tenía el color azul, el color de trazo y todo esto. Entonces sería eso. Y ya está. También una cosa de la herramienta pluma es que puedes aumentar el grosor del ancho del dibujo. Por ejemplo, si vas a la herramienta pluma, pues entonces puedes hacer esto. Y entonces a la hora de hacer esto veis que tiene un grosor determinado. Pues si vais aquí y lo seleccionáis, pues podéis aumentar la anchura. ¿Veis?
puedes dejarlo así, puedes hacerlo como quieras. Y mira, si es muy grande es así. Y sería todo eso. Vale, pues esto será el apartado de herramienta de texto y los efectos que puedes añadir, que puede ser también los efectos de mouse y todo esto, pero quería explicarlo en un solo apartado. Y como por ejemplo el mouse también tiene unas propiedades parecidas a las del texto, pues lo voy a decirlo todo en el texto. Y voy a hacerlo de forma general, os explicaré para qué sirven cada uno de estos y luego vosotros lo probáis, ¿sabes? Solamente hablaré y diré para qué sirven y ya está, pues si no tardaríamos mucho. Y así os explico otras cosas, claro está. Y bueno, veis, pones un texto, intro para bajar, para bajar las palabras. ¿Cómo estás? ¿Veis? Pues si lo seleccionáis, vais a propiedades y tenéis varias cosas. Posición y tamaño, que sirve para para aumentar el tamaño, disminuirlo y también variar la posición. Carácter, que sería si el cambiar el texto, si puede ser Algerian, todo esto, el tamaño, el color. Espaciado de letras, es decir, el espacio que hay entre una letra y otra, y el espacio siempre va a ser el mismo. Párrafo es como la posición de las letras, es decir, si lo pones así, pues se pone así, y si lo pones así, se pone así. Y luego seleccionar. Y luego, bueno, lo que voy a indicar de aquí es que si, por ejemplo, el espacio interlineal es la distancia que hay entre unas palabras de arriba y unas palabras de abajo. La distancia. Por ejemplo, si pongo 5, pues se pone así. Y si pongo 1, se pone así, más pequeño. ¿Lo habéis visto? Y luego opciones, bueno, esto no lo voy a decir porque tampoco es muy importante y tampoco sé mucho de qué va, pero sirve para guardar el objeto y exportarlo. Creo que es eso. Y luego esto sirve para añadir en filtros. Cuando aprietas filtros, pues sirve para añadir sombra, desenfoque, iluminado, bisel, iluminado degradado, bisel degradado. Por ejemplo, voy a añadir un ejemplo. Si pones, por ejemplo, sombra, pues esto es todo esto. Y si, por ejemplo, pones sombra interior, pues te aparece esto. Pero si no lo pones, pues veis que ha quitado la sombra interior. Y es cuestión de poner tics y modificarlo a tu antojo. Y ya está. Sería todo esto. Vale, pues ahora vamos por el apartado H, herramienta de línea. Pues para encontrarla, está aquí y sirve para hacer líneas rectas o curvas. No, curvas no. Horizontales, verticales y diagonales. Por ejemplo, yo voy a hacer una horizontal, así. Y veis que por el color, que es negro, pues me ha salido esto, por el color de trazo. Y para modificarlo, vais a propiedades y modificarlo y hacer otras cosas. Por ejemplo, podéis hacer que el trazo sea más gordo, tanto como queráis, o hacerlo más pequeño. Yo lo pondré así. Y luego estilo sólido, podéis cambiar de estilo. Por ejemplo, uno que marca mucho y se ve mucho y se nota mucho es esto. Podéis ponerlo de varios tipos, así, así y varias cosas. Y luego en extremo, bueno, voy a aumentar un poquito el trazo y os dais cuenta que es cuadrado. Pues el extremo podéis cambiarlo y ponerlo redondeado o cuadrado, y ninguno se pone así. Y ya está, sería todo esto. Les aclaro que para hacer líneas curvas, vayáis al apartado F, herramienta de pluma. Bien, pues ahora vamos por el apartado I, herramienta de rectángulo, círculo, etcétera. Pues para encontrarlo,
se halla aquí. Para cambiar, si quieres, rectángulo o círculo, pues podéis elegirlo aquí. Tengo que añadir que el rectángulo puede ser cuadrado, depende de cómo lo pongas, cómo lo edites. Por ejemplo, yo voy a poner la de rectángulo para enseñaros eso, pero óvalo también se puede hacerse igual. Mira, yo por ejemplo pongo un rectángulo y veis que el trazo, la parte de los bordes es verde y azul, y que la parte de dentro de relleno es gris, porque veis que el trazo es de este color y aparece así, y luego gris porque el de relleno lo ha puesto así. Es así de simple. Si lo cambio, pues lo veis, cambia. Y bueno, en cuanto a hacerle algunos efectos y propiedades, pues vais a propiedades y podéis cambiar la posición y el tamaño. La posición podéis poner, por ejemplo, 1 y se va aquí. Pero yo lo voy a poner, a ver si así. No, 100. No, 100 no. 300. Vale, así está bien. Y luego la I sería para arriba. Anchura y altura podéis modificarlo al principio de todo, como os he enseñado. Pero también con esto se puede cambiar. Por ejemplo, si pongo 5, el ancho pues se vuelve menos ancho. Y luego voy a volverlo a poner como antes. Y luego altura, si pongo por ejemplo 100, pues aumenta la altura, como habéis visto. Y luego, no, bueno, voy a poner la anchura más ancho, 200, así para que lo veáis. El trazo sería hacer más gorda la parte de esto, del color de trazo, la parte de los bordes. ¿Veis? Se hace más grande, se hace más pequeña, más grande y pequeña, se puede modificar. Y esto sería la parte más pequeña y esto sería la parte más grande, que es mucho, ya veis. Pues luego el estilo, que puede haber varios estilos, pero es la parte del color de trazo, la parte de los bordes. Por ejemplo, si pongo este, pues cambia la forma de los bordes. ¿Veis que es así? Y si por ejemplo lo cambio, pues es así. Y ya está. Y luego creo que aparte de esto, nada más. Venga, nos vemos en la siguiente parte. Vale, pues ahora vamos por el apartado J, herramienta de lápiz. Pues para encontrarlo, vais a herramientas, dais aquí, y lo que hay que señalar es que esta parte, el modo de lápiz, puedes tenerlo de varias formas. En forma enderezar, que serviría para cuando dibujas y haces curvas, pues salen más cuadradas. En suavizar, menos. Y luego en tinta ya sería totalmente circular, movimientos circulares. Vais a ver, en enderezar, cuando dibujo, veis que es cuadrado. Por ejemplo, un círculo grande y es cuadrado. Una curva, quería decir. Y ahí, esto no. Aquí, si vais a suavizar, será menos. ¿Lo veis? Y luego ya, en tinta, ya sería totalmente perfecto. Perfecto y con curvas. Y luego, por ejemplo, si queréis aumentar el trazo, el grosor del pincel, pues podéis poner así y veis que ha aumentado. Y si lo cambiáis, pues se hace más pequeño. ¿Veis? También en estilo puede ser
de varias formas. Muy fino, que antes por ejemplo era con puntitos, pues ahora sería así. Y luego también podría ser en discontinua, que podría ser así. Y luego hay otras más propiedades que podéis verlas vosotros, que son prácticamente parecidas y hay sus diferencias y tal. Pero bueno, os lo dejo que lo hagáis vosotros. Seguro que aprenderéis. Bueno, y aparte de esto podemos seguir con el siguiente apartado. Vamos, youtubers. Vale, pues ahora vamos por el apartado K. Herramienta de pincel. Pues es una herramienta de dibujo, al igual que el lápiz, pero tiene unas cuantas diferencias. Que a la hora de ensanchar el dibujo no se hace con propiedades, se hace desde herramientas. Vais a ver. Pues mira, para encontrar el pincel tenéis que apretar aquí. Y todo esto. Pues lo que voy a señalar de esta parte es que esto es la forma del pincel. Veis que ahora es una forma circular. Y pinto y sale de forma circular. Pero se puede cambiar, por ejemplo, en una cuadrada. Y todas las cosas que veis aquí. Y luego, esto es el tamaño del pincel. Que este sería el más grande. Y este sería el más pequeñito. Y esto sirve para seleccionar el objeto directamente. ¿Veis? Que seleccionas el objeto. Y esto sirve sin no selecciona el objeto. Y luego en propiedades lo que voy a señalar es que voy a cambiar el color para que lo veáis mejor. En verde, por ejemplo. Y si por ejemplo pongo en suavizado 50, veis que el dibujo te lo hace el programa. No es tan exacto como tú lo dibujas. Igualmente sirve, por ejemplo, si no sabes dibujar bien, pues hacer círculos, hacer curvas que pueden quedar bien. Eso depende del criterio de la persona y cómo quiere hacerlo. Pero mirad, si es 50, ¿veis que cambia? Pues si pongo, por ejemplo, 1, es más exacta la curva a lo que tú has puesto. Pero en cambio, si ponemos 30, pues te lo reproduce más el programa. Y bueno, esto sería todo sobre este apartado y vayamos al siguiente apartado. Vale, pues ahora vamos por la herramienta L, la herramienta de deco. Pues para encontrarlo vais a herramientas y lo encontraréis aquí, herramienta deco. Podéis cambiarle el color y todo esto. Recordad que esto es el color de fondo y este es el color de los bordes, por así decirlo. Pues mira, lo voy a poner en verde. Y bueno, vamos a propiedades, que sería lo que realmente es importante y para poder modificar cosas de lo que es la herramienta deco. La herramienta deco, que se me olvidaba, sirve para decorar y esparcir por el dibujo pues una figura, cualquier tipo de figura. Por ejemplo, hay las que están por defecto, pero también puedes poner otras. Por ejemplo, voy a enseñaros el relleno de enredadera. Pues veis que hace esto, ¿no? Cuando para pararlo dais clic izquierdo. Y podéis hacer lo mismo, pero con otras figuras. Por ejemplo, si yo hago vamos a hacer un círculo, pues en modificar, si lo convertimos en símbolo y lo ponemos en símbolo 2, pues luego si vamos a la herramienta deco, pues podemos editarlo y ponerlo en el símbolo 2. Haciendo esto aparecerán un círculo con plantas.
y podéis modificarlo a vuestro antojo, que también se puede quitar, claro está. Os lo dejo a vuestro criterio, youtubers. También hay otras más cosas, no creáis que solamente es eso. También, por ejemplo, podéis hacer esto, uno que me gusta mucho, que está muy bien hecho, el de árbol. ¿Veis? Que podéis esparcir pues una decoración y una cosa, cualquier cosa que queráis. Bueno, y podéis, y luego también la herramienta deco, enredadera, por ejemplo. Estos son las diferentes formas para configurarlo, que no lo voy a indicar porque como que os lo dejo a vuestro criterio y para probarlo vosotros, y veréis que hay unos efectos diferentes dependiendo de qué cosa pongáis. Y también si por ejemplo animáis patrón, esto sí que os lo voy a enseñar. Apretáis animar patrón, pues lo que pasa es que se crean imágenes. Se crean imágenes, como podéis observar. Mirad, se crean imágenes porque he puesto animar patrón y aparece una imagen después de la otra y aparece esto, pero esto lo voy a quitar. Vale, esto lo quito y ya está. Nos vemos en el siguiente apartado. Vale, pues ahora vamos por el apartado M, herramienta de hueso. Pues la herramienta de hueso básicamente sirve para mover objetos de forma que sean como huesos de nuestro cuerpo. Veis que por ejemplo gracias a nuestros huesos pues podemos mover parte de nuestro cuerpo y, por así decirlo, deformarlo. Pues con esto lo que podéis hacer es moverlo. Mover por ejemplo esto y hacer que esta parte de aquí y esta pues sean diferentes. Vais a ver, con un ejemplo seguro que lo entendéis. Pues mira, para encontrarlo vais a herramientas, herramienta de hueso, y vamos a hacer el ejemplo con esto. Pues seleccionamos, hacemos esto y hacemos esto. Y entonces para moverlo pues cogemos esto y vais a ver que se mueve. Vais a ver. ¿Veis? Se mueve como si fuese un brazo. Y podéis hacer todo lo que queráis. Y así, a ver. Pues como un triángulo. Pues ya veis. Para eso sirve. Voy a poner control Z. Y ya está. Pues eso sería todo. Vale, pues ahora vamos por la herramienta cubo de pintura. Pues para encontrarla tenéis que dar aquí, cubo de pintura. Y básicamente su función es rellenar superficies que están tapadas. Por ejemplo, cuadrados con una superficie tapada, círculos y todo esto. También herramientas de pincel y de lápiz, pero solamente si por ejemplo esto, vais a ver. Cuadrados, como he dicho, podéis cambiarle el color, por ejemplo. Bueno, voy a dar control Z para volver a poner y por ejemplo podéis dar esto. Y también círculos y todo esto, podéis probarlo vosotros que es así. Y también, por ejemplo, si haces un círculo de pincel, también podrías rellenarlo. Y también de lápiz mismo. Por ejemplo, haces esto y lo pintas. Pero hay un pero. Que si haces esto y luego haces esto, eso ya no se podría. No se podría pintar. ¿Lo veis? Probadlo vosotros. También con lápiz mismo. Si hacéis esto y hacéis esto, tampoco podéis pintarlo. Incluso, mira, ahora os voy a enseñar una cosa para agruparlo. Si queréis agruparlo,
pues tenéis que dar a modificar y agrupar. Pero igualmente no se podría. Si alguien sabe cómo se puede rellenar algo así, que me lo diga, porque yo no sé, he buscado y nada. Pero bueno, eso sería todo. Vamos al siguiente apartado. Vale, pues ahora estos apartados los voy a hacer un tirón por su simplicidad. Que ahora vamos por el apartado ñ, el cuenta gotas. Pues serviría para esto, y para encontrarlo tendríais que ir aquí. Y lo que hace es reproducir la herramienta que anteriormente has hecho. Por ejemplo, aprietas clic izquierdo y me sale la herramienta de pintura porque ha sido la cosa que anteriormente he hecho. Y el cuentagotas sería para eso prácticamente. Y bueno, ahora vamos con el apartado O, borrador. Pues vais a herramientas para encontrarlo y dais aquí. Y borrador tiene diferentes funciones. Bueno, la principal es que tiene que borrar. Es decir, su función principal es borrar y que sea de un color blanco. Y que sea de un color blanco porque es el que sale por defecto en la plantilla blanca. Pues mirad. Aquí hay varias formas de borrador, de círculo, como habéis visto, y de cuadrado. Yo voy a elegir de círculo. Y como veis, si haces esto, borras cosas. Pues esto, el grifo, esta parte, sirve para... si das aquí, sirve para... hace como el cubo de pintura, pero en blanco. En blanco por defecto, como pone en la plantilla blanca, como es en la plantilla blanca, ¿lo veis? Y sería esto. Y luego esta parte serían cosas que puede borrar. Borrar normal, borrar rellenos, borrar líneas, borrar rellenos seleccionados y borrar dentro. Voy a haceros un ejemplo. Voy a poner el borrar líneas. Solamente borrará líneas. Por ejemplo, de aquí el relleno no lo borrará. Solamente borrará estas líneas negras. ¿Veis? Solamente ha borrado las líneas negras que he seleccionado. Y aparte de esto, nada más. Ahora vamos con la parte del O. La parte O. El borrador. No. El borrador no. La P. La mano. La mano simplemente sirve para mover la pintura. La plantilla. Y luego en buscar, no, esto sería zoom. El apartado Q sería para aumentar y disminuir la plantilla, es decir, acercar, alejar la plantilla. Por ejemplo, si haces clic izquierdo, pues puede llegar hasta aquí, hasta 2000%. En cambio, si pones 100 pues, y aprietas en herramientas y pones menos, pues se aleja. ¿Veis? Hasta 25%. Yo voy a poner 100, que es el predeterminado. Y ya habríamos terminado con el apartado 2, que sería las utilidades de la barra herramientas y colores y hacerla parecer que no la tienes. Y vamos con el siguiente apartado, pero ya sería el 3, que ahora lo veremos. Pues ahora vamos por la primera parte, hacer aparecer la línea de tiempo si no la tienes. Y bueno, también señalaré cómo aparece el editor de movimiento, pero no voy a hablar mucho más de él, solamente lo citaré en esta parte. Lo que realmente voy a fijarme es en la línea de tiempo, que es lo que hace mover cada fotograma, y ya veréis que es muy importante para la animación. Y bueno, para cerrar la línea de tiempo vais aquí a cerrar.
y editor de movimiento también aquí, cerrar. Y encontrarlo en... aquí estaría. Ventana, línea de tiempo, aparece y editor de movimiento. Si no aparece de esta forma o no lo veis, es que tenéis un error en el programa, como anteriormente dije, y no se ha descargado completamente o os falta cosas, como por ejemplo la línea de tiempo. Lo siento. Bueno, pero tenéis la descarga, así que con eso seguramente ya tendréis todo. Bueno, pues esta sería la primera parte. Ahora vamos por la parte A. Cómo hacer capas una más arriba que otra, hacerlas aparecer y cómo funcionan. Pues hacer capas una más arriba que otra, por ejemplo, esta capa 1, capa 2, voy a hacer que la capa 2 se suba. Pues apretáis clic izquierdo, lo presionáis y y lo movéis arriba, de esta forma. Y también si queréis, pues abajo. También hacerlas aparecer aquí mismo. Si dais aquí, aparece una capa. Capa 6. Y si queréis, por ejemplo, cambiar el nombre, pues podéis. Apretáis, hacéis doble clic izquierdo y podemos poner hola. Mirad. He puesto hola. ¿Y cómo funcionan? Pues, bueno, esto lo voy a quitar. ¿Y cómo funcionan? Pues básicamente funcionan que de esta manera. Si por ejemplo la capa 1 la capa 1 está arriba, todos los dibujos que has hecho en la capa 1 se verán, estarán más adelante que los de la capa 2. Como están más adelante, por ejemplo, este dibujo que está seleccionado con un cuadradito, este y este, pero en concreto este, veis que se ve toda la línea verde. En cambio, si lo cambio de posición, está más adelante la línea azul de la capa 1 y está adelante, más adelante, porque se ve toda la línea. Pero bueno, yo lo voy a ponerlo así. Y también, en cuanto a lo que hablé en la parte de cubo de pintura, era que si por ejemplo borráis pues pues se borran las dos partes de la capa 1, todos los dibujos de la capa 1 y la capa 2. Para que no pase esto, o por ejemplo queréis hacer un dibujo y por ejemplo lo habéis desbordado, por ejemplo, si hago esto con el pincel, dibujo de esta manera, dibujo por ejemplo en este cuadradito, perdonad, veis que esto sería lo de la capa 1, ¿no? Pues en la capa 2, por ejemplo, queréis pintar solamente esta parte. Pues si pintáis, veis que está así, lo he pintado bien. Pero ¿y si se me ha ido y me ha quedado un borde? Pues claro, con una goma se borraría todo. No se borraría la parte de la capa 2. Es decir, esta parte de la capa 2, este dibujo. Pues lo que tendríais que hacer, lo que os recomiendo, es insertar fotograma clave en blanco, ponerlo aquí y apretar aquí papel cebolla. Entonces, de esta forma, veréis el dibujo de aquí.
veréis los dibujos anteriores o también los de ahí, pero bueno, luego en los siguientes apartados hablaré más del papel cebolla y también de los fotogramas que ahora he puesto un nuevo fotograma y diré los tipos de fotogramas básicos. Pero bueno, lo que veréis es que así, mirad, así de esta forma podréis dibujar, desbordaros, podréis dibujar, y si por ejemplo queréis borrar una parte, por ejemplo una parte desbordada, mira, voy a poner una parte desbordada así, pues pongo con una goma, y no se modificaría la animación. Y luego, ¿cómo copiar esto y pasarlo al siguiente fotograma para que aquí se vea? Pues es simple. Lo que tendréis que hacer es dar aquí, apretar aquí, copiar y pegar. Y entonces tendréis que posicionarlo bien. Y mirad, se podría ponerse así, pero mirad. Copiáis, lo ponéis aquí y pegáis. Perdona, que se hacía así. Pero no. Yo lo que quiero es coger solamente una parte. Deis a copiar, que lo he hecho mal. Y pegáis. Y mirad, lo ponéis así. Y mirad, lo que he hecho es que lo he puesto en la capa 2 y la he pegado. Que también se puede hacer. Bueno, así os enseño esta parte. Y bueno, sería todo esto. Cómo funcionan las capas. Bueno, pues ahora vamos con el apartado B, variar la velocidad de la animación. Para variar la velocidad de la animación tenéis que apretar aquí. Veis que la velocidad de animación por defecto es 24, que sería así. Si dais intro, veis que es muy rápido. Pues por ejemplo, lo que queréis es que se vaya más lento. Pues apretáis por ejemplo 1 y se ve más lento. ¿Lo veis? Y ya está. Y luego ya tú coges la velocidad que tú quieras. Probando, pues al final coges la velocidad que más prefieres. Y luego, esto sería el apartado B. Y bueno, también otra cosa. Y ver qué segundo estás en cada fotograma. Ver qué segundo estás en cada fotograma. Pues mirad, para eso tenéis que dar aquí. ¿Veis esto? Esto os indicará en qué parte del fotograma, en qué segundo del fotograma, pues en qué segundo el fotograma está. Por ejemplo, si pongo 1, está aquí. Si está aquí, está aquí. 2. ¿Por qué? Porque los FPS están así. La velocidad es así y los segundos son así. Da 1, 2, 3 segundos, 4 segundos. Pero por ejemplo, si está en 24, que es muy rápido, pues, y ponéis un segundo, pues aparece aquí. Pero si por ejemplo ponéis 3 segundos, no sería así, estaría por aquí. Entonces no se puede. Sería solamente 0,1 segundos. Y sería eso. Pero si por ejemplo ponemos fotograma clave en blanco y ponemos
2 segundos, pues estaré aquí. Pero bueno, esto sería ver qué segundo estás en cada fotograma. Esto te sirve, por ejemplo, para saber qué segundos estás. Y luego el apartado C, aparecer en un fotograma en concreto, aparecer en un fotograma en concreto y reproducir el vídeo de forma indefinida o no. Aparecer en un fotograma en concreto es fácil. Apretáis aquí y veis que estáis en el fotograma 4. Pues si queréis estar en el fotograma 2, pues dais aquí. Pero es una chorrada prácticamente, porque podéis hacer esto y podéis mover en qué fotograma está. Así que es una chorrada, pero bueno, yo os lo enseño porque sí, porque mola. Y por si os preguntáis para qué sirve. Y reproducir el vídeo de forma indefinida o no. Vale, pues con esto hay que hacer esto. Reproducir indefinidamente. Esto sirve para reproducir indefinidamente. Si apretáis, haréis que el vídeo se reproduzca indefinidamente. Y si no apretáis y lo dejáis así, sin el cuadradito gris, pues no reproduciríais indefinidamente. Vais a ver, si aprieto reproducir indefinidamente, se reproduce indefinidamente. ¿Lo veis? Pero si quito el cuadradito gris, pues no se reproduce indefinidamente. ¿Lo veis? No se reproduce. En cambio, si esto, sí. Y bueno, este sería este apartado. Luego, el apartado de hacer las diferentes formas de papel cebolla. Pues que podría servir para calcar o ver en otra línea de tiempo las imágenes anteriores. Y más cosas, ya veréis. Pues estos son los 3 tipos de papel cebolla. Bueno, esto sería editar varios fotogramas. Ya veréis para qué sirve. Pero bueno, yo los llamo los 3 papel cebolla. Porque son como están juntitos, pues yo los llamo así. Pero bueno, sería esto editar varios fotogramas. Y esto contornos de papel cebolla y papel cebolla. Pues mirad, el papel cebolla de aquí lo que sirve es para ver anteriores fotogramas para calcarlo, pero no aparecen los fotogramas ahí. Por ejemplo, si apretáis aquí, veis los anteriores fotogramas y si queréis, si apretáis clic izquierdo en esta parte y salga y que esté en lo gris, pues veis los fotogramas posteriores y los anteriores, que va bastante bien para calcar, como os enseñó en el anterior apartado en cómo funcionan las capas, ¿os acordáis? Pues sería esto, y así podéis calcar y hacer todas estas cosas. Esta parte, contornos de papel cebolla, solamente aparecerían los contornos, no todo, como veis aquí. Aparecería solamente los contornos, y veis que solamente ve el contorno, no se ve la parte de dentro, solamente el contorno. Y luego esta parte, editar varios fotogramas, sirve, vosotros seleccionáis con esto y esto qué fotogramas aparecen y serviría para editar varios fotogramas. Aparecen todos los que aparecen aquí. Y si doy aquí, pues aparecen los demás. Y si doy aquí, aparecen los demás. Pero por ejemplo, si lo mueves, entonces se va todo. Y si das aquí, también se va todo. Sirve para editar varios fotogramas. Ya veis para qué sirve editar varios fotogramas. Espero que lo haya explicado bien, porque no sabía exactamente cómo decíroslo. Ahora vale, pues sería lo de los papeles cebollas. Y ahora el apartado E. ¿Cómo hacer para que no pintes y que desaparezcan tus dibujos de una capa? ¿Cómo hacer que no pintes y que desaparezcan unos dibujos de una capa? Es fácil.
vamos a ver estos. Veis que estos son las partes de la capa 1, estas son las partes de la capa 2. Pues si queréis no pintar, si no queréis no pintar, pues hacéis esto. Y veis que aparece una cosa y no podéis pintar. Por ejemplo, si dais aquí, no pintaréis. Pero si apretáis aquí y esto, sí que pintaréis. Esto sirve para pintar y no pintar. Bueno, eso tampoco me interesa mucho. Y luego esto puede tener más utilidades. Que sirve para que desaparezcan todas las capas. Desaparezcan los dibujos de una capa. Por ejemplo, estos son los dibujos de una capa, los que aparecen en cuadradito. Si de aquí, desaparecen. Y los dibujos de aquí son de aquí. Los de aquí, sí. Mirad. Sí, fallo mío. Pues mirad. Estos desaparecen, aquí aparecen. Desaparecen, aquí aparecen. Porque los de esta capa, y si queréis aquí, pues también pueden desaparecer. Y sería eso. Vale, pues ahora por el apartado F. Poner diferentes tipos de fotogramas o capas. Vale, esto es más o menos fácil. Vale, esto los voy a... No, todo no. Vale, pues voy a enseñaros cosillas. Voy a quitar fotogramas y vais a ver. Poner diferentes tipos de fotogramas o capas. Pues hay varios tipos de fotogramas. Estos. Si apretáis clic izquierdo en una capa, podéis poner... Bueno, esto lo voy a quitar, esta parte. Quitar, y lo vais a entender. No, hay, quitar fotogramas. Pues podéis hacer todas estas cosas de fotogramas. Podéis poner fotograma clave en blanco, que aparece un fotograma sin nada de lo anterior. Sería totalmente en blanco, que sería así, y podréis pintar. En cambio, si queréis que aparezcan los fotogramas anteriores, pues, y que sea un fotograma que no esté junto, pues fotograma clave. Y así podrías editar lo de aquí y lo de aquí. Es decir, si por ejemplo coges una goma y borras esta parte, la parte de aquí no se modifica. En cambio, si pones fotograma clave, no, esto es lo que os he enseñado, insertar fotograma, pues claro, las dos cosas se borran, la parte de aquí y la de aquí, así que se pueden hacerse varias cosas, youtubers. Y luego, para borrar fotogramas, no se quitaría el fotograma, simplemente se quitaría el dibujo del fotograma. Y lo ves, se quita el dibujo. Pero si queréis, por ejemplo, esta parte, quitarla, el fotograma completo con el dibujo, pues quitar fotograma. Y creo que eso sería todo. Y luego, lo más fácil, para borrar fotograma. Bueno, borrar fotograma sería eso. Y el apartado G, borrar fotograma o borrar capas. Para borrar capas y fotogramas, bueno, y todos los fotogramas, apretáis aquí, eliminar. Tocáis con clic izquierdo la capa y borráis la capa. Más los fotogramas.
Y esto sería todo del apartado 3, que sería las utilidades de la barra de herramientas y colores y hacerla aparecer si no la tienes. Y ya está. Deu youtubers. Vale, pues ahora vayamos con el apartado 4, la animación de prueba. ¿Y cómo lo hice? Pues vamos a ir aquí y os voy a enseñar cómo lo hice más o menos. Y bueno, os enseñaré la animación, que es la animación que ha aparecido al principio en un cuadradito pequeñito arriba. Pues sería esta. Me he basado básicamente en una capa y en otra. Una capa el escenario y otra capa el movimiento. Y sería eso básicamente. Ahora antes no tenía tanto conocimiento como tenía ahora, así que seguramente haré otra animación con Adobe Flash o Toon Boom. Pero bueno, voy a enseñaros más o menos cómo lo he hecho. Pues básicamente ha sido esto. No hay sonido, como habéis podido apreciar. Y mirad. Esta parte sería el escenario. Y esta parte sería el movimiento. Esto es el movimiento y esto. Esto es como generalmente lo hago. Es algo simple y ya está. Vamos a seguir. ¿Veis? Aquí el movimiento. Aquí el... No, aquí el paisaje. Aquí el movimiento. Y es básicamente esto. Y luego todo lo demás, pues, como os he enseñado. Como os he enseñado en anteriores vídeos. Uy, esto... Ah, ay. Bueno, esto no se aprecia, prácticamente. Pero qué raro. Y bueno, esto es fácil de hacer. Un golpe. Pelea. Le derrota. Se enfada. Le hace una técnica súper poderosa. Y a ver quién ha ganado. Yo he puesto fin, pero se continúa, como habéis podido apreciar si habéis visto otro vídeo de bien versus mal. Pero ese es Conflict Note, por eso no os lo he enseñado. Y bueno, sería todo esto. También para exportar y guardar la animación e importar la imagen, una imagen cualquiera, pues os lo voy a enseñar. ActionScript 3.0. Y bueno, voy a hacer una animación cualquiera, una simple. Esto... fotograma clave en blanco. Esto y esto mismo. Pues para exportar una imagen, bueno, primero voy a enseñaros a importar una imagen. Para importarlo es fácil. Lo que tendréis que hacer es una cosa, que sería esto. Vais a imágenes y simplemente tendríais que arrastrar una imagen. Preparando importación y tendríais una imagen. Si por ejemplo queréis hacer un paisaje o alguna cosa parecida, pues lo hacéis. Y bueno, para cambiar de tamaño, como os enseñé, así y bueno, como veáis, yo lo voy a poner así mismo. Y ¿qué más? Pues esto sería todo, ¿no? Esto sería la parte de importar. Y ahora para guardar y exportar sería esto. Guardar, dar aquí, sin título, mismo, en el escritorio, como vosotros queráis. Y bueno, también veis que el sin título se ha guardado. ¿Y qué es esto? Y bueno,
A ver. Ahora para exportar debería estar aquí y podéis exportar una imagen, la imagen que estáis viendo, por ejemplo esto, exportar selección y exportar película. En este caso sería una animación, así que exportar película. Y pondré en el escritorio sin título. Aceptar. Y bueno, no habrá costado mucho quitar poner la animación. Y vais a ver. Aquí está. Y la animación sería esto. Es muy rápido, ya lo veis. Ni se puede apreciar. Pero ya veis que lo que os he dicho es verdad. Y bueno, esto lo voy a quitar. Y aparte de eso, nada más, youtubers. Nos vemos en los próximos vídeos. Bueno, eso es todo por hoy, espero que el vídeo les haya sido informativo. Y también si queréis que haga un vídeo específico de alguna cosa, de Adobe Flash Profesional, u otro programa de edición de vídeo puedo hacerlo, solo tienen que consultarme. Y nos vemos, youtubers.